La Argentina en los últimos 50 años rompió los dos modelos de seguro que tienen los países responsables en el futuro. ¿Cuál es el rol del Estado en esta materia? Asegurar la continuidad de la nación a través de la defensa. Las Fuerzas Armadas en Argentina están muy deterioradas, tienen conceptualmente un tema muy erróneo, gran cantidad de personal, pésimamente equipados y con poco entrenamiento. Entonces tenemos que tener Fuerzas Armadas más pequeñas, mucho mejor equipadas, mucho más modernas, con una concepción completamente diferente, probablemente mucho más desarrollado, por ejemplo, la ciberseguridad, los temas nuevos, y creo que es un grave error, por ejemplo, cuando compran aviones de hace 38 años. Bueno, la Argentina tiene que tener un sistema de defensa similar a la que tienen sus vecinos. No tiene que tener un sistema de defensa ni de una dimensión que sea infinanciable, ni un sistema de defensa que no tenga ninguna capacidad operativa. Argentina tiene que tener Fuerzas Armadas. No puede tener el presupuesto vergonzoso que tiene que pagarle como corresponde a sus militares. Es un lindo tema. Defensa exterior. Yo me encantaría pensar en un mundo donde no hiciesen falta las Fuerzas Armadas. Lamentablemente existen hoy por hoy amenazas de índole terrorista, que hay que tener unidades de inteligencia y contrainteligencia que permitan anticipar eventuales conflictos. Y la defensa tiene dos caras, que las dos las destruyó en los últimos 50 años. Argentina es un país que hace 45 años no tiene una estrategia de relaciones exteriores, no tiene un marco de alianza de relaciones exteriores en el mundo y tampoco tiene defensa. Tenemos que tener Fuerzas Armadas, tenemos que volver a sentirnos orgullosos de tener Fuerzas Armadas. Entonces el marco de irresponsabilidad de nuestra clase política es absoluto, porque no saben, porque no entienden, porque no les importa, porque les importa simplemente la gestión del poder y después no saben para qué quieren el poder. Pero a ver, en términos de relaciones exteriores, la Argentina en los últimos 45 años lo que hizo fue un modelo único en el mundo que se llama promiscuidad estratégica. Pasó de las relaciones carnales con los Estados Unidos a las relaciones carnales con Irán en términos de un gobierno. Y después vuelve para un lado del bando, después vuelve para un lado del otro. Entonces la Argentina no es confiable en el mundo y no tiene un marco de alianza que el día que tenga un problema serio salga en defensa de la Argentina. Cuando compras, cualquiera que juega en la PlayStation seguramente sabe que no puedes agarrar un avión de 3 generaciones atrás y tratar de competir con un avión moderno. Entonces comprar un avión viejo no tiene ningún sentido. Tener 20 aviones, por ejemplo, de entrenamiento para tener 4 o 5 aviones que vuelan tampoco tiene sentido. Es decir, realmente está muy mal organizado. Tenemos una cantidad enorme de gente en las Fuerzas Armadas, que por ejemplo tenés una enorme cantidad de marinos y muy pocos barcos. Entonces, ¿para qué tenés tal cantidad de marinos? Entonces, no tiene relación una cosa con la otra. Y además de eso, lo que hizo fue destruir el sistema de defensa, pero no solamente las Fuerzas Armadas, todo el concepto de defensa. Y las Fuerzas Armadas hoy se sostienen simplemente por el esfuerzo diario de sus integrantes, sin equipamiento, sin armamento, sin un concepto, sin una misión clara. Yo diría que usar el parámetro de Brasil, Perú, Chile, Colombia, me parecen parámetros razonables. Los excesos, eso también juzgado ya está, pero seguir con el cuento, aparte además, lo digo claramente, hay que dejar de hablar del tema del golpe del 76, de derechos humanos, basta ese curro. En cualquier momento vamos a cumplir medio siglo del golpe, vamos a seguir hablando del golpe, no puede ser. Terminemos con esta historia. Las Fuerzas Armadas son el brazo armado de la defensa. Y las Fuerzas Armadas, el modelo de defensa tiene que apuntar a integrar el territorio nacional, garantizar su soberanía, estar en capacidad de enfrentar las amenazas. Las Fuerzas Armadas no pueden ser un lugar simplemente para conservar el empleo. Tiene que tener un destino específico. Hipótesis de conflicto, por suerte Argentina prácticamente no tiene, pero sí hay desafíos nuevos como puede ser la ciberseguridad, como puede ser el narcotráfico, como puede ser lo que está pasando que tienen temas de salud. O sea, puede ser que tengan como lo que está pasando ahora en China, donde tenés que hacer, cuando hay un brote epidémico o una guerra bacteriológica alguna vez, hay que diseñar ese tipo de cuestiones que sí son cosas que tienen mucho que ver con el futuro que con el pasado. Hay que pensar no en aviones de la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera de las Malvinas, sino más bien que hoy se usan drones.
La idea es que hay gente manejando desde la tierra lo que está volando por el aire. Así que además es mucho más barato, más eficiente. Es decir, hay que hacer un replanteo total. Nosotros tenemos varias propuestas en Libertad y Progreso sobre ese tema. Me parece que hay que estar en condiciones de, no digo de tener fuerzas armadas para generar ataques, pero por lo menos para disuadir que te ataquen. O sea que desde ese lugar creo en un Estado con condición de respuesta ante amenazas externas. La clase política dice, bueno, pero ¿para qué sirve el sistema de defensa si nunca nos vamos a pelear con nadie? Y yo siempre les pregunto lo mismo, ¿cómo sabés? ¿Vos podés garantizarlo eso? Digo, vos tomás un seguro, yo te pregunto a vos tomás un seguro de un auto para usar el seguro o para no usarlo? Tomás el seguro para no usarlo, pero lo que haces responsablemente es tener un seguro. Los seguros, como la defensa, se tienen, se gestiona, se gasta, se invierte para no usarlo, pero no se van a usar si los tenés. Si no los tenés, seguramente te van a obligar a usarlos. Eso implica un diseño de nuestras fuerzas capaces de asegurar el monopolio de la fuerza en el Estado de Derecho, capaces de asegurar nuestra soberanía, capaces de asegurar la, digamos, como dicen las Naciones Unidas, la seguridad en un sentido amplio de la comunidad nacional.